De Termas Papayacta. Aprovecha nuestro paquete vacacional. Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Es para mí muy honroso saludarles en esta primera jornada informativa de la semana, acompañado de el señor general, y luego de una entrevista que seguramente a muchos de nuestros amables oyentes les gustó o no les gustó. Es complicado. Mi general, muy buenos días. Estoy con el exministro de la Defensa Nacional, el general Osvaldo Jarrín. El general Jarrín, le hemos pedido tenga la gentileza de presentarse en una audición donde la objetividad tiene que primar ante una serie de estratagemas que nosotros vemos la quieren utilizar para contrarrestar eslabones que siguen en cadena acusando de corrupción a este gobierno y a esta década en donde lo primero que ha habido es un incumplimiento a las más elementales lineamientos y signos de ética administrativa. Los militares, por su parte, luego del discurso de este sábado del presidente Correa, lo que buscan es apresurar sus salidas por las reformas. ¿Esto a usted, general, le parece conveniente? ¿O los militares deberían quedarse a manera no solamente de ejemplo al sector civil, sino porque corresponde a su línea cupular afrontar esta situación con, si se quiere, con mayor valentía? ¿O usted cree que, comprada la justicia, la situación se torna conflictiva para quien busque o pretenda pelear con la ley, con los reglamentos y con las disposiciones constitucionales que aluden garantías? Yo creo que este momento lo que en el país se está discutiendo son las garantías que tenemos todos los ecuatorianos para poder sustentar nuestro rol en las diferentes instancias de nuestro convivir diario. Esto de que los señores militares estén apresurando sus salidas por las reformas, ¿qué le hace pensar, general? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días y gracias por la invitación.
Usted acaba de mencionar algo muy cierto. Todos los ecuatorianos tenemos garantías y derechos, más aún cuando se encuentran conformando una de las instituciones tan respetables como son las Fuerzas Armadas, porque las leyes están precisamente garantizando su permanencia, su función, su jerarquía, sus derechos, y no se los puede cambiar. Así lo dice la Constitución, así dice la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Por consiguiente, lo que vivimos al momento es un caso muy interesante de sociología militar, porque no solamente hay que reconocer la valentía de las Fuerzas Armadas en periodos de paz, en asuntos democráticos y políticos, sino que esta valentía no es otra cosa que la traducción de la buena forma, de la forma más consciente de lo que significa la democracia y de lo que significa tener una cultura política adecuada para afrontar todo tipo de situaciones. No obstante, toda la presión social que exista sobre las Fuerzas Armadas, ¿por qué no reaccionan? Ya es hora. Las Fuerzas Armadas demuestran madurez, serenidad, y saben que más se hace con el poder que se interpreta con sus acciones que con la fuerza. Porque el uso de la fuerza erosiona la autoridad, debilita a la autoridad, y es lo que estamos viviendo. Las Fuerzas Armadas están demostrando que no se desgastan a través de la fuerza innecesaria. En el momento preciso hay que hacerlo. Pero este momento lo que están las Fuerzas Armadas es demostrando que hay una confusión total en tres principios que se sintetizan en una sola expresión. Y ahí está el error que estamos viviendo. El control, conducción política, control y conducción política, democrática de las Fuerzas Armadas. Son tres conceptos en una sola expresión. No hay el control y el poder civil, no hay. Ahí está el error. Al presidente de la República se le respeta, primero porque es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, pero no porque es civil. No hay subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Lo que hay es subordinación al poder político y democrático que rige a las Fuerzas Armadas. Pero este poder es autoritario totalmente. El momento que se es civil puede ser autoritario, puede manejar su propio criterio de leyes. El momento que uno es militar, ¿qué pasa? Cuando es militar, tiene que respetar es al poder político, es decir, a quien ejerce la autoridad fundamentándose en la ley, en la Constitución, en las normas que rigen a una institución. ¿Y eso está ocurriendo? Eso es lo que no ocurre. Ese es el problema fundamental. Entonces, decir las Fuerzas Armadas se subordinan a la autoridad civil es un error. Claro. Las Fuerzas Armadas se subordinan, merecen respeto al poder político de las autoridades legítimamente establecidas. Cuando nosotros hablamos en este concepto, lo que estamos haciendo es que la conducción política de la nación, y por supuesto de las Fuerzas Armadas, presupone subordinación fundamentalmente a la Constitución y a las leyes, porque ahí existe la gobernabilidad. Ahí existe la presencia de instituciones a las que se las respeta, a todas. No es que la columna vertebral, que es una forma figurativa de decir lo esencial que son las Fuerzas Armadas, porque es la única institución que existe en el país organizada, disciplinada, jerarquizada, permanente y que hace carrera profesional. No hay otra. No hay otra. ¿Cuál es la salida para cuando un mandatario, amparado en que es el comandante en jefe de la institución militar, que lo es por mandato expreso de la Constitución Política del Estado, por tradición republicana, por todo lo que el señor presidente nos presente como alegato o como sustento de su primerísima autoridad, cuando todas las garantías del equilibrio institucional se maltratan, se agotan incluso en
en cuanto a garantías. Allí, ¿qué deben hacer los militares? Prácticamente salir corriendo, como en lenguaje social bien pueden estar afirmando la mayor parte de los ciudadanos cuando ven lo que acabo de mencionar, que los militares están más bien apresurando sus salidas por todas estas reformas hechas al calor de pasión política, que no es lo que impera este momento y de hace mucho tiempo en la institución militar general. En primer lugar, lo que estamos viviendo es un segundo error en el cual se quiere fundamentar el ejercicio de la autoridad suprema. Es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. No hay el comandante en jefe. Puede ser comandante en jefe en el momento que esté conduciendo operaciones estratégicas a través del comando conjunto, que no es el caso. Pero esta escalada que se está provocando está generando una descomposición en las Fuerzas Armadas, que no es de ahora. Provocación incesante es un artículo que escribí hace 2 años para denunciar la agenda oculta que se tiene en contra de las Fuerzas Armadas. Entonces este es un capítulo más de todo lo que se viene arrastrando, que esto se inicia desde las enmiendas cuando se cambian las misiones de las Fuerzas Armadas. Luego se va cambiando no solamente la forma de vida, porque evidentemente desde un Ministerio de Defensa, ¿qué es más fácil? ¿Hablar del rancho, de donde duermen? ¿O es más esencial para el país, para una institución militar, hablar de sus misiones y las facilidades que tiene obligación de cumplir con la cobertura aérea, con los radares, con los helicópteros? Yo pregunto, si en lugar de ir a averiguar cuál es el menú y qué comen los soldados y qué comen los oficiales, sería conveniente que la unidad militar averigüe cuál es el alistamiento, en qué condiciones están de cumplir una unidad. ¿En qué tiempo se alista un batallón de tanques para entrar en combate? ¿En qué tiempo un escuadrón de fuerzas especiales, por ejemplo, se despliega? ¿En qué tiempo, utilizando los helicópteros y la movilidad aérea, se despliega en un área de 100 kilómetros? Esa rapidez, esa capacidad operativa, esas formas son las netamente militares. Pero ¿cómo puede entrar en esos ámbitos? Si más fácil es hablar de en dónde duermen los soldados, creyendo que todos los dormitorios de 35,000 hombres pueden reducirse a dormitorios de 3 personas. Fantasías, fácil de explicar. En términos concretos, yo lo he visto como atrapado en la su guión, en su propio libreto. Y lo que es más grave, está atrapado prácticamente en esa dialéctica hegeliana, porque llega a los cuarteles y descubre que ha habido oficiales y tropa. Y con su frágil pensamiento marxista, aquí hay una lucha de clases, es una lucha de contrarios. Aquí hay una confrontación de tropa y oficiales. ¿Y el presidente ha venido apelando a aquello? El ministro de la Defensa cuando llega a los cuarteles, y él es el que genera esta y provoca, incrementa, acelera, escala la situación. Y se ve atrapado este rato en la reflexión hegeliana dialéctica y no sabe cómo eliminar esa confrontación supuestamente que existe entre oficiales y tropa. Y promete eliminar esa división de clases que existe dentro de lo militar. La salida para solucionar, siguiendo este pensamiento, pues la conclusión, la síntesis, es evidentemente eliminar esta división de clases a través de la igualdad. Pero esta igualdad no se da cuenta que está respaldada por leyes. Está con la ley de personal de las Fuerzas Armadas, está con la ley orgánica de la Defensa Nacional, está con la Constitución, está con la ley del ISFA, porque las Fuerzas Armadas tienen una institución a su interior que se llama ISFA. No están fuera de las Fuerzas Armadas, son parte de las Fuerzas Armadas del ISFA. Y considera que esto puede cambiarlas. No quiere decir que la institución se mantenga hermética al cambio. De por sí, tanto la nación ecuatoriana como la misma institución
evoluciona y se va perfeccionando y mejorando. Para hacerlo, tiene que recurrir a las leyes, tiene que recurrir a las instituciones que existen. Porque hacer cambios con criterio personal de su propio pensamiento y de sus propios asesores se llama vulnerar a la institucionalidad y al respeto que se merecen las instituciones en el país. ¿Qué está buscando a esta hora el señor presidente, que también está presionado y casi embargado por insucesos que aluden a la corrupción de su régimen? Hay una cantidad de réplicas que le está formulando la institucionalidad republicana y más que todo la sociedad ecuatoriana. Entonces él escoge este camino de confrontar con la institución militar para borrar prácticamente de la cotidianidad, del guión de seguimiento que está estableciendo la ciudadanía por otros capítulos que el presidente quiere distraer. Esa por lo menos es también una conclusión, en mi concepto, muy valedera de poder explicarnos entre ecuatorianos qué realmente busca el presidente de la República con estos ímpetus muy totalitarios en contra de la institución militar, porque no se puede decir de otra manera. Defender, para eso estamos incluso los ciudadanos y las instituciones, para defender a él como la primera autoridad de nuestro Estado, pero no de la manera como él quiere trasladarle a la ciudadanía a una especie de odio a la institución militar y de un desquite ideológico, incluso un desquite ideológico en el al que quiere someternos a todos los ecuatorianos, para que callemos la voz y aquietemos el ánimo de respaldo a la institución militar por el simple hecho de que es un colectivo que siempre ha trabajado en contra de la equidad del pueblo ecuatoriano, de la sociedad ecuatoriana. ¿Esto es lo que en el fondo existe o simplemente es un mecanismo de defensa que está usando el señor presidente, acusando a los militares de estas prebendas y todo lo demás? Se ve. ¿Cómo así el señor presidente? Se preguntan los ciudadanos. ¿Se acuerda ahora de que ha habido esto, de que ha habido esto otro, de que la inequidad, las prebendas, los privilegios, si ha tenido 10 años para denunciarlos? Dicen lo que se escucha en la calle, ciudadanos desprovistos de digamos, tengo interés político de querer perjudicar al ciudadano presidente y tampoco perjudicar a los ciudadanos militares. ¿Esta es la cosa, general Jarrín? Ahí está la discusión. No solamente es lo que dicen los ciudadanos en la calle, como usted menciona. Refirámonos a hechos concretos. En enero del 2008 ratifica la homologación salarial y vuelve a incrementar los sueldos de las Fuerzas Armadas. Entonces el personal militar, según esa versión, pasan a tener uno de los sueldos más altos de Sudamérica. Pero eso ya son 8 años de lo que estamos hablando. La incógnita es ¿por qué ahora? Precisamente porque parte de ese error de considerar que el país está dicotomizado, está dividido entre civiles y militares. Entonces, los militares se encuentran, según su criterio, en condiciones de ser reformados en todo, al margen de las leyes. Y valiéndose precisamente de su autoridad, considera que es factible hacerlo vulnerando todo lo que esté establecido. Como siempre digo, se debe y se puede realizar reformas, pero siguiendo los procesos democráticos, no siguiendo procedimientos como que el Ministerio de Defensa vaya a las unidades a la socialización, o no valiéndose de métodos que son probablemente
adecuados para otras instituciones, menos para una institución jerarquizada, con comandos, con estados mayores, disciplinados, y les escriba cartas. Y de ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque están utilizando metodologías que no son los que proceden dentro de la institución militar. La institución militar tiene reglamentos, tiene órdenes y está subordinado a lo que tiene que cumplir como misiones. Entonces, no hay órdenes generales, no son órdenes individualizadas. Tanto generales, tanto de los comandos, tanto de los reglamentos y del día a día vivir de las unidades. Por consiguiente, no puede haber socialización dentro de las Fuerzas Armadas. No se les puede escribir cartas a los oficiales y si es que les responden, caer en una ficticia lucha y más aún, pugna de poder. Esos son los errores en los que se caen por el desconocimiento y por la falta de conexión entre el gobierno y Fuerzas Armadas. Un esquema de argucia, ¿no? Frente al totalitarismo, al signo autoritario que predomina en las relaciones del presidente, comandante en jefe de la institución militar, y los actores a los que dispersa en su reacción. Entonces puede ser también argucia, digo yo, pensando mal. Pero al presidente, ¿qué reparos habría que hacerse? Le consulto al ex procurador del Estado y distinguido constitucionalista, doctor Gustavo Medina. ¿En qué está fallando o hacia dónde quiere llevarle a la institución militar el señor presidente? O a la inversa, ¿cómo ha surgido este impasse ahora sí bastante grave? ¿Y por qué lo trae a esta época, a este momento, el señor presidente de la República? Y respecto de la defensa institucional individualizada que él quiere más o menos sustentar. ¿Usted tiene el pensamiento de que ha habido un episodio de autoritarismo contra los miembros de la institución militar, o son los militares los que están en este momento tratando de replicar ya con mayor contundencia lo que han venido disimulando del primer soldado ecuatoriano, que es el presidente de la República? Están entre iguales. Gonzalo, mucho gusto. Un saludo al señor general Jarrín. El tema que se ha vuelto realmente conflictivo que está viviendo la República nos debe obligar a una reflexión profunda y a una recta interpretación de los preceptos constitucionales. Usted ha señalado aquello de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas como una de las potestades del presidente de la República, pero esa expresión desapareció en la Constitución de Montecristi. Había en muchas anteriores constituciones y se la sustituyó con una expresión que dice que el presidente de la República es la máxima autoridad de la fuerza pública. Cuando hablo de la fuerza pública, me estoy refiriendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. De suerte que hay que pensar que en términos republicanos las instituciones funcionan según la concepción constitucional y según las conveniencias en guarda de la democracia. Asimismo, creo que hay que pensar en la recta interpretación de aquella disposición que señala que las Fuerzas Armadas deben ser obedientes y no deliberantes. Esto de obedientes se debe a nuestra conflictiva historia política nacional, pero este mandato constitucional que ha sido repetitivo a lo largo de la vida constitucional del país ha sido contradicho por la historia, porque en definitiva
el respeto a la Constitución depende de la fortaleza de la democracia y depende de la recta formación profesional, ética y naturalmente política de los militares. Y cuando estoy hablando de política, no puedo pensar que personas con alta formación intelectual no puedan preocuparse naturalmente de los problemas que aquejan al país. Cuando hablamos de deliberantes, no podemos pensar que esa norma puede llegarnos a hacer idear siquiera la posibilidad de que los miembros de las Fuerzas Armadas no puedan emitir su criterio, su pensamiento sobre asuntos inherentes a su actividad. Cuando hablamos, por ejemplo, de los temas de la seguridad militar, hay un directorio en el ISFA cuyos miembros naturalmente deben deliberar y con pasión y con conocimiento sobre el destino, sobre la mejor funcionalidad de esa institución. De suerte que yo creo que hay que poner las cosas en su verdadero contexto. Era de esperar la reacción del señor presidente de la República de la manera como ha reaccionado por el hecho del fallo que el Consejo de Disciplina Militar emanó o inadmitió a trámite de sanción en contra del señor capitán Edwin Ortega, me parece que se llama este capitán, que en días anteriores respondió la carta que emitió el jefe del Estado enfatizando que prefiere irse a su casa antes de permitir esta sinvergüencería, dijo este soldado, que seguramente ha sido aplaudido en filas castrenses. El mencionado oficial ha dicho que prefiere irse a la casa. Si mi carrera se ha terminado, sé que he cumplido con mi deber, ha dicho. ¿Por qué yo repito esto? Porque la generalidad de los actores que han sido aludidos en una u otra instancia, tanto por el ministro de la Defensa que vino a poner el encono, mayor aún, pidiendo al presidente de la República que lo respalde en la mayor cantidad de acciones caprichosas, frontales que ha protagonizado el señor ministro de la Defensa, creyéndose una autoridad superior al Santo Padre o algo por el estilo en la Iglesia Católica. El señor ministro de la Defensa y el señor presidente, la pregunta es, doctor, ¿han actuado en comportamiento en línea con lo que dispone la Constitución o han sobrepasado aquello al punto que cuando no les dan gusto, el señor presidente sale tan disgustado como este sábado? La situación es realmente seria, tensa, pero se trata de ser o no ser. Se trata de la patria nueva o seguir en la patria vieja. ¿Quién manda aquí? El poder civil, legítimamente electo, con legitimidad democrática, o ciertos poderes fácticos. Hemos cometido el delito de proponer reformas a la seguridad social. Se dieron a la ingrata tarea algunos oficiales pasivos, por supuesto, pero activos también de insultar al presidente por redes. Y ahora que se busca la sanción para esos oficiales, hubo la consigna de dejarlos en impunidad con el argumento. ¿Saben cuál es el argumento? Que el presidente no es su superior. O sea, si insultan a un general están fritos, pero si insultan al presidente no. Imagínense eso, están negando la Constitución, están negando los fundamentos de la República. Y al rechazar esto, ahí tenemos los periodicazos de la prensa corrupta, Correa insiste en sancionar a un oficial. Yo ni conozco a este oficial, ni conozco, y sus insultos ni me llegan. Pero es el principio, por Dios, de la autoridad presidencial, el principio de la democracia, el principio del Estado de Derecho. Se ha presentado un amparo constitucional impidiendo esa espuria decisión. Exa FM. En esto tiene razón el señor presidente de la República, razón legal y constitucional
de reclamar el principio de autoridad, que es lo que le estamos escuchando. Según él está defendiendo aquello. Doctor Medina López. Creo que ahí hay que ir a un comportamiento que permita naturalmente llegar a cambios, pero cambios de veramente consensuados, particularmente en los sectores que están afectados directamente con esos cambios. Ahora se ha inventado aquello de la socialización. A mi juicio, eso debe cambiarse con el debate serio de los asuntos, sobre todo entre aquellas personas que están directamente afectadas con las propuestas de reformas legales, porque son ellos los que están viviendo los problemas, son ellos los que pueden plantear las reformas adecuadas para el mejor funcionamiento de sus respectivas instituciones, en el caso particular de la seguridad militar. Hay que consensuar, hay que obtener la participación de todas las personas, porque ellas, particularmente aquellas directamente, hay que enfatizar en esta cosa, directamente afectadas por las medidas, tienen que decir, en el plano naturalmente del respeto y la consideración, sus propias ideas respecto de los problemas que están viviendo y de las alternativas de solución. Eso es lo que creo yo personalmente debe existir siempre cuando se tratan de asuntos particularmente políticos y muy especialmente cuando se tratan de asuntos militares de suyo altamente delicados. Algunos militares, general Jarrín, dice el señor presidente, o dijo el día sábado el señor presidente, algunos militares no ven bien subordinarse ante el poder civil. Luego dijo que si tiene que gobernar con tenientes, lo hará. Estas dos precisiones del presidente de la República, tenga la bondad de ofrecernos. El problema es un problema de poder. Jamás un presidente civil se ha atrevido a decirle a las Fuerzas Armadas qué hacer. ¿Cómo viene este presidente de la izquierda, este órgano civil, a decir? Entonces ya la soberbia, la arrogancia, ¿no? ¿Cómo se atreve? Así hay algunos mails, algunas comunicaciones. ¿Cómo se atreve? O sea, ¿qué se cree? Y decirles algo es insultar a las Fuerzas Armadas. Cuando el presidente debe exaltar a las Fuerzas Armadas. Basta ya, por favor. Todos reconocemos, estamos orgullosos, queremos profundamente a nuestras Fuerzas Armadas. Pero ya basta que no se pueda cuestionar nada. Porque si no es atentar contra las Fuerzas Armadas. Y el problema es un problema de poder. Ellos siempre le han dicho al Poder Civil qué hacer. Por primera vez en historia, el Poder Civil, con total legitimidad democrática, dice qué hacer, compañeros. Y si no están de acuerdo, pueden votar en las urnas por la oposición en las próximas elecciones. Pero hay una resistencia enorme porque quieren mantener sus espacios de poder. La situación es muy seria, a estar atentos, pueblo ecuatoriano. Yo no puedo ceder en esto, sería atentar contra los principios de la patria misma, atentar contra los más profundos valores de la democracia, de una república, ¿no? Entonces, aquí iremos hasta las últimas consecuencias, pero estar atento, pueblo ecuatoriano, a respaldar la democracia, a respaldar a su gobierno, a respaldar la Constitución. Si tengo que gobernar con tenientes, lo haré. Lamentablemente también hay algunos tenientes involucrados en esto. Exa FM. Este muérgano civil se autocalifica el señor presidente de la República. Hemos llegado a esos niveles que él piensa en este naciente enfrentamiento, o renaciente diríamos, enfrentamiento entre civiles y militares, que es la cancha donde quiere llevarnos a los de uniforme y sin uniforme general. Mi saludo al doctor Medina, que nos está escuchando y ha participado. En primer lugar, parto del criterio, como se había planteado, esta situación es una válvula de escape. ¿Para qué? O mecanismo de defensa, como usted decía, por la situación política, económica que se vive en el país. Entonces, el mejor distractor
es una institución sólida, seria, bien formada, reglamentada, a la que hay que cambiarle. ¿Cómo? Con micrófono. A partir de micrófono se cambia todo. No las leyes, no los consejos, no las comisiones técnicas. Por ejemplo, si queremos cumplir con la ley como debe ser, la Asamblea Nacional irrespeta la ley. Porque al ministro de Defensa debe decirle, venga ministro, cumpla con el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, artículo literal O, y presente los informes técnicos de los organismos de las Fuerzas Armadas sobre este tema de la seguridad social. No están deliberando, no están opinando siquiera, simplemente tienen su informe técnico de lo que pasa con las Fuerzas Armadas sobre este tema de seguridad social y le entregan a la Asamblea, sin ir, sin asistir, sin comentar. Pero no lo hace la Asamblea y respeta las leyes. ¿Por qué? Porque tienen el guión fundamental de la dicotomía civil-militar, de enfrentar a la institución militar en contra de toda la población ecuatoriana. De toda la sociedad. Claro. Y ahí está el error clave, el poder civil. No hay poder civil. El Ecuador no se divide entre civiles y militares. El Ecuador tiene poder político democrático, al cual tiene que subordinarse, respetar las Fuerzas Armadas. Nadie está en contra de eso. Lo que sí se está en contra... Perdone, ¿no cree usted que el señor presidente sí logra alinear a los civiles? Pero por supuesto, pero si ha habido asesores conseguidos para que salgan en Ecuavisa, por ejemplo, y digan que lo mejor para solucionar este problema es que haya un ISFA para oficiales y un ISFA para la tropa. Hay de todo. Y lo que tratan supuestamente con manejo democrático es buscar ese respaldo. Entonces, cuando se va a 3 cuarteles, se regresa y dice, tengo el 85% de las Fuerzas Armadas que me respaldan para los cambios que yo pienso, que yo quiero. Eso no existe en Fuerzas Armadas, no puede ser. El doctor Medina dice justamente, en vez de socialización, que no es una metodología para las Fuerzas Armadas, tiene que haber un debate serio en las instituciones que corresponden y hacer los cambios que deban. Pero no de esa forma. Y por otro lado, yo quisiera averiguar en dónde se encuentra en la Constitución, porque yo no la he visto, ni en ninguna ley, de izquierdas o de derechas. No. El país tiene un poder político sin partidos. Lo que ocurre es que se quiere establecer una dominancia con un determinado partido revolucionario. Y se cree que las Fuerzas Armadas, porque son obedientes y no deliberantes, tienen que ser revolucionarias como el proyecto o el modelo de gobierno. Ahí está el error. ¿Qué precedente ideológico quiere sentar el presidente Correa en este episodio nuevamente, doctor Medina? Yo creo que responsabilidad republicana es preservar la identidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en cuanto al cumplimiento de sus trascendentes misiones que ellas están llamadas a desempeñar. No contaminarles con afanes políticos, porque en la medida en que se contaminen con la politiquería, cuando hablo de la politiquería me refiero a concepciones ideológicas particulares, naturalmente esas instituciones dejan de ser aquellas que preservan en el fondo propiamente la democracia. Y la democracia es respeto, la democracia es solidaridad, la democracia es vivencia de las libertades y de los derechos constitucionales para todos, sin exclusión de ninguna especie. En cuanto a la credibilidad del señor presidente, tiene el siguiente pensamiento. El país se puede dividir entre correístas y anticorreístas, pero toditos me creen. Y los que más me creen son los anticorreístas. Así que cuiden, como la joya más preciosa, la credibilidad del presidente, por favor. Este exhorto a cuidar entre todos la credibilidad del señor presidente va al batallón de Alianza País, porque es un batallón también, ¿no? Es un batallón. O simple y llanamente es un decir del presidente para
aunar con más empeños la solidaridad del pueblo civil en contra de estos militares, a los que seguramente muchas mentes desprecian. Ni la credibilidad, ni el poder se puede llevar a un diálogo de extremos. Los que están y los que no están. Los que están con el diablo y los que están con los ángeles. No. No es así la sociedad como se encuentra dividida. No es así como se procesan democráticamente las instituciones y la población ecuatoriana. Hay que salir de esos extremismos, de esa dicotomía perversa. Y hay que considerar que el poder civil como tal no existe. Ahí es el poder político democrático. Por esta razón, concuerdo con el doctor Medina cuando dice hay que preservar la identidad de las Fuerzas Armadas. Esto significa que las Fuerzas Armadas no son un poder fáctico. No. No son un poder militar. No. El poder es uno solo, que tiene una expresión política, una expresión económica, una expresión militar. Y todos conforman el poder nacional. Si es que esto no se tiene en mente, ¿qué se tiene que hacer? Recurrir a la ideología, al partido, al movimiento o cualquiera que sea de inclinación. Por esta razón, encontramos ideas de convencer, de atraer, de una psicología de masas. Como no le funcionan, como las Fuerzas Armadas no son revolucionarias, entonces hay que cambiarles a la fuerza. Hay que hacer los cambios que se requieren hasta de que no existan. Entonces, el gran número de personal... Con autoridad, que a veces es con autoritarismo. Con presión. Entonces, la salida del personal de oficiales y de tropa de las Fuerzas Armadas, que debería, a cualquier representante institucional, debería alarmar. Más bien están felices, porque eso es un incremento al recorte del número de efectivos, al recorte del número de ingresos, a la depuración que quieren hacer, y ahora esta nueva salida. Y perdone general, y perdone doctor Medina, a mí me parece que es importante que ustedes tengan la bondad de ofrecerle una respuesta lo más objetiva. Si esto responde a afanes del señor ministro de la Defensa, todo lo que estamos viendo, o son afanes del propio presidente de la República, o tiene una suerte de presión interna el señor presidente en arrimarse, si no al comunismo, arrimarse al fascismo o utilizar las dos metodologías que cuentan nuestra historia, fueron utilizadas especialmente por los años 40-50. Entonces, ¿a qué estamos asistiendo este momento en que el partido de gobierno aparentemente se estaría despidiendo? Si viene otro candidato que pueda incluso resaltar esto, quieren dejarle una especie de precedente de ruta, de camino, que por ejemplo para el candidato Moreno le sería fácil asimilar, porque él sí cree en digamos, en los poderes fácticos y lo ha manifestado muchas ocasiones. ¿Quién no puede creer de doctor Medina en los poderes fácticos si se ciñe a la filosofía fascista o a la filosofía comunista? Yo creo que todo el mundo va a creer que la institución militar es un poder fáctico. ¿Cómo negarlo? La lucha de la humanidad ha sido por encontrar una forma de gobierno que, garantizando realmente la autoridad, se garantice concomitantemente las libertades y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Eso se llama Estado de Derecho. La humanidad, reitero, ha pugnado siempre con sacrificios de muchas gentes por llegar a encontrar esta forma ideal
que sin ser perfecta resulta ser la mejor de las formas de gobierno, que se llama la democracia, y en ella tienen que haber los equilibrios correspondientes entre las instituciones, la independencia de ellas dentro de la ley, precisamente para preservar las libertades y hacer posible el desarrollo nacional. Creo que los ejemplos en cuerpo ajeno sirven para el Ecuador. Lo que ocurre en Venezuela es una situación preocupante que de todas maneras debe ser naturalmente una preocupación de todos quienes tenemos por convicción la necesidad de vivir dentro de la ley y dentro del respeto interinstitucional y del respeto interpersonal. ¿Usted qué opina, general Jarrín? Estoy absolutamente de acuerdo, y refiriéndome a lo que se mencionó hace un momento, no hay divergencia en el pensamiento del ministro con el presidente de la República, porque manejan una sola agenda política, revolucionaria. Una sola agenda ideológica. Entonces, las Fuerzas Armadas... Para que quede más claro, ¿no? Las Fuerzas Armadas no tienen un representante legal, político, estratégico, como corresponde a las Fuerzas Armadas. Pero este momento, ¿por qué está ganando el sector más radical que representa el ministro de la Defensa? ¿Por qué, señor presidente, a esta hora del partido le ubica al señor economista Patiño en calidad de jefe militar desde el ámbito civil? Jefe militar desde el ámbito civil, ministro de la Defensa Nacional. Entonces el presidente quiso jugar con este asunto del poder fáctico y todas las cosas. ¿Es una idea estratégica de el señor Patiño o del señor presidente Correa? Desde el momento en que es nombrado ministro de la Defensa, yo creo que hay que leer la ley y saber a quién representa. Y si es que se dieran, como se ha comprobado, desacuerdos o ideas presidenciales sobre la institución, se deben proceder, pero según las leyes, no según la voluntad y según el criterio personal para cualquier cambio. El ejemplo más concreto es el que quiere cambiar oficiales de tropa que sean iguales, pero no respeta lo que es educación. Toda profesión militar tiene un perfil profesional para sus graduados. Entonces el perfil de un soldado no es el mismo perfil de un general o de un coronel y de un suboficial. Es decir, cada uno tiene tiempo de servicio, tiene una malla curricular y tiene un perfil profesional al cual obedece la educación y la formación y el entrenamiento. Entonces no se puede uniformar a todos por su criterio. Eso es un error educativo, militar, institucional y de todo orden. En el mismo sentido, si es que vamos al campo político, como el que se está manejando de la agenda política revolucionaria, a la institución militar no hay cómo cursarle comunicaciones, ni a través de la socialización, peor a través de cartas persuasivas políticas, tratando de convencer de la agenda que tiene pensado en el gobierno. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son no deliberantes. Si recibe una carta, lo más probable es que espere una respuesta. Y si no quiere que le respondan, siga con la socialización a medias. Voy a socializar, pero solamente oyen lo que yo les digo. Nadie me responde. Y si un comandante quiere hablar, no puede porque yo represento. Ese es el criterio del Ministerio de la Defensa. Eso no está en ninguna institución, ni en Fuerzas Armadas del Ecuador, ni del mundo. Entonces, tal vez sí en Fuerzas Armadas, por ejemplo, el clarísimo ejemplo del chavismo, Fuerzas Armadas chavistas, buscaba tal vez el señor ministro y el propio presidente unas Fuerzas Armadas correístas, y el asunto es que no pegaron centro, estratégicamente hablando, no lograron politizar a la institución militar ecuatoriana. Por eso es que ahora ya dicen los soldados antipatriotas, o sea, ¿cómo van a medir
el patriotismo de los soldados, porque los antipatriotas, dijo, tendrán que salir de las Fuerzas Armadas. Yo no tengo miedo a estas cosas, compañero. Sería la peor torpeza a estas alturas, cuando yo voy a entregar el gobierno, que me agredan, atenten físicamente contra mí, porque inmerecidamente me inmortalizaría. Yo no estoy aquí por el poder, sino por dejarle una patria mejor a nuestros hijos. Que si me tengo que ir a la casa me voy, contento, pero no voy a permitir estas cosas. Yo me voy a la casa antes de permitir estas sinvergüencerías, compañero. ¿Cómo se burlan de los principios más elementales, de los valores en que se debe sustentar la Fuerza Armada y la patria entera? Vamos, pueblo ecuatoriano, todos juntos a rechazar esta antipatria. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Todos, si es necesario, a las calles a rechazar esta inmoralidad que ha ocurrido. Estos soldados antipatriotas tendrán que salir de la Fuerza Armada, compañero. Exa FM. Tendrán que salir. ¿Cómo los va a sacar, doctor Medina? Bueno, pues hay reglamentación, hay normas jurídicas que deberían aplicárselas, pero aplicárselas con verdadero sentido de seriedad. Eso es más bien una posición eminentemente política, y esperemos que las guaguas vuelvan a su nivel normal, porque la situación puede, al menos en un momento electoral que estamos viviendo, cobrar caracteres de verdadera conflictividad al grado superlativo, y eso es lo que no quisiéramos que ocurra cuando pensamos en términos estrictamente democráticos. Usted, doctor Medina, y ahora le paso la palabra al señor general Jarrín. Usted, general Jarrín, ustedes en definitiva, ¿qué le piden a la institución militar? ¿No caer precisamente en esas provocaciones? ¿Nos explicará su punto de vista a esta hora de semejante partido, señor general Jarrín? En primer lugar, hay que tomar conciencia de lo que significa hacer un llamado a salir a las calles. El peligro que representa en un país polarizarle e incentivar la rebelión. ¿Militares contra civiles? Cuando dice cuando dice salir a las calles, está diciendo todos juntos. Cuando estamos hablando... A ver, escuchemos al señor presidente en su exhorto tan violento. Yo no tengo miedo a estas cosas, compañero. Sería la peor torpeza a estas alturas, cuando yo voy a entregar el gobierno, que me agredan, atenten físicamente contra mí, porque inmerecidamente me inmortalizaría. Yo no estoy aquí por el poder, sino por dejarle una patria mejor a nuestros hijos. Que si me tengo que ir a la casa me voy, contento, pero no voy a permitir estas cosas. Yo me voy a la casa antes de permitir estas sinvergüencerías, compañero. ¿Cómo se burlan de los principios más elementales, de los valores en que se debe sustentar la Fuerza Armada y la patria entera? Vamos, pueblo ecuatoriano, todos juntos a rechazar esta antipatria. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Todos, si es necesario, a las calles a rechazar esta inmoralidad que ha ocurrido. Estos soldados antipatriotas tendrán que salir de la Fuerza Armada, compañero. Exa FM. General. En primer lugar, reitero, es muy peligroso hacer un llamado para que salgan a las calles. Está hablando del pueblo ecuatoriano, no está hablando de las Fuerzas Armadas. Eso significa incentivar, promover, exigir un respaldo porque le van a agredir. Jamás va a ocurrir eso. Jamás ha ocurrido, así lo haya pedido en el regimiento Quito. Eso jamás va a ocurrir. Por consiguiente, lo que es necesario es volver a la tranquilidad. Y usted me pregunta sobre las Fuerzas Armadas. Yo tomo las palabras de Samuel Huntington. Si es que se quiere fortalecer la democracia, hay que maximizar a las Fuerzas Armadas. Pero esta maximización no significa ponerle sobre las otras instituciones, sino más bien circunscribirlas a su quehacer profesional, que se dediquen exclusivamente a lo suyo. No intervengan en administración civil, como manejando Petroecuador y otras razones que hemos visto. Tienen que dedicarse a lo que es defensa, soberanía, a su entrenamiento militar. Para eso existen las Fuerzas Armadas. Y la frontera es su principal responsabilidad. Si es que las Fuerzas Armadas se circunscriben, a eso se llama fortalecer la democracia sin que haya intervencionismos promovidos por el mismo gobierno.
Y después de que hay un intervencionismo, se habla de la participación militar en tareas que no les corresponde. Yo creo que la serenidad debe acudir para que las Fuerzas Armadas se incentiven en su profesionalización exclusiva, que no se les distraigan ni se les promueva la intervención, y no alentar este tipo de exacerbación social, polarizando y presentando fantasmas sobre los cuales tiene que reaccionar la población. Por favor, no hay fantasmas. Nadie va a agredir a la primera autoridad que existe de las Fuerzas Armadas. Esa provocación es la máxima forma de incentivar una escalada que puede generar en una crisis para distraer de las otras crisis que estamos viviendo. ¿Por qué quiere jugarse la vida a los 9 años, señor doctor Medina? Usted termina. Creo que hemos llegado a un momento crucial que requiere que los ánimos se tranquilicen, porque naturalmente estamos jugando con el futuro de nuestro país. No se puede pensar en una lucha fratricida, y menos estando de por medio las Fuerzas Armadas, que por lo que sabemos es una institución muy respetable, que goza de un criterio de respetabilidad en una inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Creo que es hora en que volvamos por los fueros de la tranquilidad para evitar precisamente que los hechos, los acontecimientos puedan llegar a situaciones extremas. El señor presidente tiene razón cuando alega o reclama o contribuye, digamos, a ponernos este ejemplo a un esclarecimiento cabal de órdenes y manifestaciones que vale la pena que ingresen también en nuestro ámbito de reflexión ciudadana. Si un capitán insulta a un mayor, dice el presidente Correa, si un capitán insulta a un mayor, eso sí es sancionado. Pero si ese capitán insulta al presidente de la República, no es sancionado, porque de acuerdo a ellos, a los militares, no es su superior. ¿Qué opinión tiene usted, por favor? Bueno, los procedimientos administrativos y judiciales, los administrativos que se han cumplido y que deberán cumplirse, y el procedimiento judicial que se ha propuesto va a ser la oportunidad para debatir temas fundamentalmente jurídicos que tienen proyecciones políticas. Por ejemplo, se puede por parte de la autoridad pública plantear contra otra institución del Estado una acción de protección cuando la concepción de las acciones constitucionales se refieren a la protección, vale repetir, esta la protección de los derechos constitucionales de las personas, porque aquí también tenemos que recurrir a la historia. La historia ha sido la lucha del pueblo por alcanzar altos niveles de la libertad. ¿Contra quién? Contra el poder público, que el poder público que es el que encarna, es decir, es la cabeza del Estado. De suerte que esta oportunidad va a servir para, de manera sensata, con imparcialidad, con bárbara imparcialidad, discutir estos temas que tienen que ver con la preservación de la democracia, y en ese empeño naturalmente tiene que primar la sensatez que creo que es un atributo que adorna naturalmente a los seres humanos. Buenos días, caballeros, y muchas gracias por haber estado en la cadena Democracia. Son las 8 en punto.